El problema con la idea moderna del origen de la humanidad no es solo que sea incompleta, sino que parte de una premisa falsa, que el ser humano es únicamente un fenómeno biológico. Las tradiciones gnósticas, herméticas y esotéricas más antiguas no niegan la evolución del cuerpo, pero afirman que la conciencia humana no se origina en la materia, sino que la precede. Para estas corrientes, el cuerpo humano no es el origen del ser, sino su vehículo, y la humanidad no comienza cuando aparece el Homo sapiens, sino cuando una chispa de conciencia, una conciencia no terrestre, es introducida en una forma material. En los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, se afirma que el mundo material no fue creado directamente por la fuente suprema, sino por una entidad inferior llamada el Demiurgo, asistido por fuerzas denominadas arcontes. Estas entidades no crean desde la plenitud, sino desde la imitación. El cosmos material es, en esta visión, una copia imperfecta de una realidad superior, y el ser humano es diseñado como una estructura híbrida, cuerpo terrestre, psique programable y una chispa espiritual que no pertenece al mundo físico. Esta idea no aparece solo en el gnosticismo. En la tradición mesopotámica, el poema de la creación, Enuma Elish, describe cómo los dioses crean al ser humano mezclando arcilla con la sangre de un dios sacrificado, no por compasión, sino para que el humano trabaje y sostenga el orden del mundo. En el Génesis hebreo, el ser humano es formado del polvo, pero se vuelve viviente solo cuando recibe el aliento, lo que introduce una dualidad clara entre cuerpo y principio animador. En la tradición cabalística, especialmente en el Zohar, el ser humano es concebido como un recipiente destinado a contener luz, pero incapaz de sostenerla plenamente sin fragmentarse. Estas narrativas coinciden en un punto esencial. El ser humano no es completo en su forma actual, es una estructura intervenida. Desde el esoterismo, esta intervención no se interpreta como un acto maligno en términos morales, sino como una limitación funcional. La conciencia humana es deliberadamente reducida para operar en la densidad. El olvido no es un accidente, sino un mecanismo. El mito de la caída, presente en múltiples culturas, no describe un castigo, sino un descenso de estado, de una conciencia expandida a una conciencia localizada, fragmentada y lineal. En la gnosis, este descenso se relaciona con la instauración del tiempo psicológico. Antes de la caída, el ser no vivía en secuencia sino en simultaneidad. La humanidad, tal como la conocemos, nace cuando la conciencia queda atrapada en una percepción lineal del tiempo, lo que permite la instauración del miedo, la anticipación, la culpa y la identidad fija. Estas condiciones son esenciales para el control, porque un ser que percibe eterno no puede ser gobernado mediante la amenaza o la promesa. Los arcontes descritos en textos gnósticos, como administradores del orden material, no actúan principalmente a través de la violencia, sino mediante la confusión y la distracción. Su función es mantener la atención humana fijada en lo externo, en lo inmediato, en lo reactivo. Desde esta perspectiva, los sistemas sociales, religiosos y económicos no son solo construcciones humanas, sino expresiones de una arquitectura de control más profunda, diseñada para mantener a la conciencia humana identificada con su papel y no con su origen. El concepto de pecado original adquiere aquí un significado completamente distinto. No se trata de una falta moral, sino de un error ontológico, la identificación del ser con la forma. El humano no peca por desobedecer, sino por olvidar. Olvida su procedencia, su naturaleza y su potencial. Por eso, en el gnosticismo, la salvación no se obtiene por fe ni por sacrificio, sino por conocimiento directo, por gnosis. Conocer, en este contexto, no es acumular información, sino recordar activamente quién se es. La figura de Yeshua, leída desde esta tradición, no viene a fundar una religión ni ofrecer redención vicaria, viene a transmitir una enseñanza peligrosa. El reino no está fuera, no está después de la muerte y no está mediado por instituciones, está dentro y es accesible mediante un cambio radical de percepción. Este mensaje, al eliminar intermediarios, amenaza cualquier sistema basado en la obediencia y el miedo, razón por la cual fue progresivamente domesticado, ritualizado y convertido en dogma. Desde el hermetismo, esta misma verdad se expresa en el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es afuera. El origen de la humanidad no debe buscarse únicamente en el pasado histórico, sino en la estructura interna del ser humano actual. La memoria del origen no está almacenada en archivos externos, sino codificada en la conciencia misma,
inaccesible mientras la atención esté completamente capturada por la identidad social y el ruido mental. Por eso, el proceso que muchas personas experimentan hoy como despertar no es una adquisición de nuevas creencias, sino una desprogramación. Se manifiesta como incomodidad con lo establecido, sensación de extrañeza frente al mundo, ruptura con narrativas heredadas y una búsqueda intensa de sentido que no puede ser satisfecha por explicaciones convencionales. Desde el punto de vista esotérico, estos síntomas indican una falla en el velo, una reactivación parcial de la memoria de origen. La humanidad, entonces, no es una especie terminada, es una conciencia en tránsito. El ser humano no es el producto final de la creación, sino una etapa intermedia entre una conciencia olvidada y una conciencia recordada. El verdadero origen de la humanidad no está en la primera herramienta ni en la primera palabra, sino en el momento en que una chispa de lo eterno quedó atrapada en lo temporal. Comprender esto no es cómodo, porque implica aceptar que gran parte de la historia humana no es progreso sino gestión del olvido. Y precisamente por eso, esta información nos enseña de forma abierta, porque un ser humano que recuerda su origen ya no puede ser reducido a consumidor, creyente obediente o engranaje social. Recuperar el origen no significa abandonar el mundo, sino habitarlo sin pertenecerle, y esa posibilidad, para cualquier sistema de control, es inaceptable.